Hoy regresamos a la vida inspiradora de Pedro. Tú dirás, ¿por qué inspiradora? Porque en la palabra de Dios encontramos que Dios usó a Pedro, Dios formó a Pedro a través de la transformación y no la perfección. Verás, el Pedro que tú y yo conocemos o tal vez recordamos es un Pedro impulsivo, es un Pedro emocional, es un Pedro que a veces es poco imprudente en cuanto a sus decisiones. Pero hoy me encuentro en 2 de Pedro capítulo 1 y cuando leemos primera carta o segunda carta de Pedro encontramos una increíble sabiduría, una claridad espiritual que uno diría, ¿quién es este hombre? O sea, encontramos una drástica diferencia sobre el Pedro que recordamos en los evangelios y el Pedro que escribe estas cartas. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo sucedió esa transformación? Y como ya lo repetí un par de veces, Pedro, como lo sabemos, no nació en las mejores familias, no nació perteneciendo a un grupo élite, no aprendió ética, no tuvo mucha educación, no creció con muchos recursos. Pero lo que encontramos en Pedro es que a final de cuentas Dios lo transformó. Y me gustaría que pusieras atención en esta lección porque esto me anima a mí bastante. ¿Por qué me anima? Porque el tema de hoy es carácter y cómo pienso, ¿no? Y en cuanto al carácter y en cuanto a mi manera de pensar, yo sé que hay áreas donde me falta mejorar. Yo reconozco que tengo áreas donde necesito crecer. Yo sé que hay situaciones donde me ganan las emociones, donde me quiere llenar de enojo, de celos, de inconformidad. Y al trabajar en nuestra iglesia, al trabajar con algunos hermanos, he visto pequeñas ventanas de lo mismo. Y por eso quiero animarte de que si tú sabes, bien en tu corazón, que tienes fallas de carácter, que a veces te ganan las emociones, o a veces te gana la impulsividad o el emocionalismo, quiero que sepas que hay esperanza. Quiero que sepas que Dios puede transformar. Porque el Pedro que vamos a estudiar hoy es el Pedro que fue transformado fue formado, fue forjado, no porque era alguien perfecto, sino porque era alguien que fue transformado. Así que yo me identifico con Pedro, porque hay demasiadas áreas que a mí me faltan. Pero por eso le agradezco que Dios va trabajando, que Dios va forjando un carácter en mí y en ti. Y espero que esta lección entonces te sea de ánimo, te sea de bendición y te sea de reto para seguir adelante. Quiero que notes, antes de comenzar, quiero que notes en 2 de Pedro capítulo 1, las palabras que Pedro escribe. Porque dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En primer lugar, quiero que notes la riqueza teológica que existe, que nadie se lo dictó, sino que él llegó a comprender la manera en que Jesús lo transformó por medio de su manera de pensar. Y quiero que notes porque continúa, vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es como si Pedro escribiera y diciendo, miren, yo los digo, se los digo por experiencia. Casi diciéndoles, yo así no era antes, pero hay cosas que aprendí. ¿Y notaron lo que aprendió él? Dice, a la fe añadan conocimiento, al conocimiento añadan virtud. Noten la progresión, después vamos a estudiar esto, pero quiero que noten cómo es que él tuvo que poner capa espiritual tras capa espiritual tras capa espiritual para poder llegar a ser el líder que Dios quería que él fuera. Pero una vez más, él no siempre fue así. Él no siempre tuvo estas características. Entonces, ¿quién era Pedro? Vamos a explorar su transformación. Una vez más, el tema de hoy es el carácter y cómo pienso. Es decir, cómo debe de cambiar mi manera de pensar. Quiero que noten entonces, ¿quién era Pedro? Impulsivo, emocional y a veces tomaba decisiones imprudentes. Ahora, a diferencia de lo que acabamos de leer, los evangelios nos presentan un Pedro que nos presenta su lado espontáneo. Por ejemplo, él habló muchas veces fuera del lugar. Él prometió cosas que sabía que no los iba a poder cumplir. Incluso corrigió a Jesús. Preguntó cuando nadie preguntaba porque sabían que no deben de preguntar. Y a veces parecía actuar antes de pensar. Él era alguien que mostraba demasiada energía y tenía creatividad, pero sin filtros. Era un hombre de acción, pero a veces sus acciones eran precipitadas. Si Pedro estuviera en nuestra iglesia, tal vez lo describiríamos como alguien con demasiada energía mental y emocional, alguien casi fuera de control. Tal vez Pedro era de los que al escuchar una pregunta ya tenía su conclusión, su respuesta. Al ver un problema ya estaba pensando en las soluciones sin tomarse el tiempo para escuchar toda la información. Que ante varias opciones él ya estaba firme en su decisión en lo que él quería hacer. Pero él también entonces, eso mostraba un lado negativo. Cuando tenía que guardar silencio, pensaba en hablar. Cuando había un desacuerdo, pensaba en confrontar. Cuando había un error, pensaba en corregir, aunque él estuviera en un error de percepción. Era un hombre que pensaba constantemente, pero su pensar normalmente lo llevaba de inmediato a actuar. A veces esa acción era sabia, pero muchas veces no lo era. Entonces lo que sí sabemos de Pedro es que tenía iniciativa, es que quería solucionar, es que quería decidir, es que quería hacer las cosas. Y eso sabemos de Pedro. Ahora, Pedro, yo creo que sí era un líder nato. Ahora, necesitaba ser pulido en muchas áreas, pero creo que sí era un líder nato. Porque a pesar de sus fallas, él destacaba en ciertas áreas. Por ejemplo, a pesar de todas sus fallas, él era el portavoz del grupo. Él era normalmente el primero en responder. Era parte del círculo íntimo de Jesús junto con Jacobo y Juan. Después de la resurrección, muchos buscaron la dirección de Pedro. En el libro de Hechos, Lucas nos deja claro que Pedro era una figura clave en los inicios de la iglesia. Pero esta combinación de impulsividad, pero iniciativa, es algo que notamos en muchos jóvenes y en muchos líderes hoy en día. Una gran energía, pero poca moderación. Ahora, si tú identificas, si has querido servir, pero te has dado cuenta que careces de moderación o te has dado cuenta que me he parecido un poco molesto en ciertas cosas, tal vez sea porque hay impulsividad, hay iniciativa, pero poca moderación.
o poca prudencia tal vez en algunas de las maneras de hacer las cosas. Pero quiero que notes que Jesús no apagó esa personalidad, sino que la transformó. Jesús no apagó esa personalidad, sino que la transformó. Ahora es importante entender esto, hermanos, si me estás poniendo atención. Pedro no maduró por casualidad. Pedro no maduró por casualidad. El Señor transformó su carácter. El Señor moldeó sus pensamientos. El Señor canalizó su energía, esa ambición, esa iniciativa, esa impulsividad para su propósito. Te pregunto, ¿te dejarás, permitirás que Jesús te moldee? Con el tiempo, para Pedro, su mente dejó de reaccionar emocionalmente. Comenzó a pensar espiritualmente. Con el tiempo, su valentía dejó de ser impulsiva y pasó a ser una valentía guiada por el Espíritu. Dejó de ser impulsivo y empezó a ser controlado, a canalizar esa energía, a ser guiado por el Espíritu. Su deseo de constantemente de hacer algo se convirtió en un discernimiento activo. ¿Dónde estás tú? Pedro no dejó de ser un hombre de acción, pero sí dejó de ser un hombre que actuaba sin pensar espiritualmente. Dejó de ser impulsivo. Tenía iniciativa, pero dejó ser transformado. Su carácter se volvió el filtro de sus decisiones. Hermano, entonces, si tienes impulsividad, iniciativa, si tú quieres hacer, si te preguntas, es que el pastor no me deja servir, yo quiero hacer esto, pero tienes impulsividad, tal vez lo que te falta es desarrollar ese carácter, desarrollar un poco más ese carácter. Y por eso lo que acabamos de leer, cuando Dios sabía que Pedro iba a dejar ser transformado. Por eso cuando escuchamos la voz de Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, lo reconocemos como un hombre energizado por su espíritu, no por su impulsividad. Lo notamos, tenía ímpetu, tenía iniciativa, tenía energía, pero era evidente que tenía discernimiento. Era evidente que estaba guiado por el Espíritu. Pedro, por eso, fue el líder que la iglesia necesitaba. La iglesia en los tiempos de Pedro estaba en una etapa donde era joven. La iglesia estaba bajo una persecución real, donde la unidad pendía de un hilo, y la barrera cultural entre los judíos y gentiles amenazaba con dividirlo todo, y se necesitaban líderes capaces de decidir sin miedo. Y Pedro, interesante, no Pablo, Pedro era el líder adecuado, el líder ideal que Dios necesitaba. No fue un líder paralizado por el análisis, no fue un líder temeroso de la crítica, no fue un líder dominado por la indecisión ni por la inseguridad. Yo creo que Dios no puede usar líderes inseguros o indecisos. ¿Por qué? Porque los líderes indecisos y los líderes inseguros terminan hiriendo, terminan lastimando a otros precisamente por su propia inseguridad. Pero Pedro fue un líder capaz de decidir sin miedo, de decidir sacrificialmente. No estaba jugando
a que los demás lo consideraran como alguien. No le era importante, no le era importante el cómo era visto, el ser considerado como líder. Él sabía avanzar, él sabía tomar decisiones que importaban, él sabía moverse cuando otros dudaban. Tenía suficiente madurez espiritual para soportar desacuerdos. Hermanos, si tú quieres ser líder, pero a expensa de lastimar a otros, perdóname, pero no puedes ser un líder, a menos de que permitas ser transformado por el Espíritu Santo. Pero Pedro fue ese líder. Era urgente, era rápido, era decidido, pero era maduro, era profundo y era guiado por Dios. ¿Cómo es tu manera de pensar? Reflexionemos sobre Pedro. ¿Reaccionamos impulsivamente o espiritualmente? ¿Actuamos por inseguridad o soportando a los demás, aunque estemos en desacuerdo con las decisiones? ¿Mis decisiones son guiadas por la emoción o por el discernimiento? ¿Tengo valentía para actuar o siempre estoy analizando? Caigo en una parálisis de análisis. ¿Soy movido por la necesidad de impresionar o por el deseo de obedecer? Permito que Dios transforme mi mente para que mis acciones reflejen ese carácter. Me alegra que muchos de los que me están viendo tienen un deseo, tienen iniciativa, impulsividad, incluso cierto conocimiento o talento. Pero espero que aprendamos hoy en día que Pedro es un ejemplo de que la energía sin carácter puede causar caos, pero la energía guiada por Dios puede cambiar mi vida, tu vida y la historia de nuestra iglesia. El carácter y cómo pienso. Hermano, yo deseo que seas un buen líder. Hermana, igual para ti. Pero depende de cómo pensemos, de qué tan dispuesto estemos a permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar.